Vamos a trabajar ahora lo que sería la integración aproximada. Vamos a trabajar solamente integrales definidas en este tema. ¿Qué es la integración aproximada y cómo nos va a servir? Miren, muchachos, nos pasamos todo un capítulo viendo sumas de Riemann y límites de sumas de Riemann. Tienen una utilidad, no es nada más, es introducción a las integrales y punto. Se van a utilizar en casos cuando es imposible encontrar una antiderivada, como en esta integral. Esta integral no puedes derivar nada para que el resultado te dé e a la x al cuadrado. Es una de las integrales que no tienen antiderivada. Entonces, si es definida, vamos a decir desde a hasta b, entonces la podemos trabajar con integración aproximada. Y el otro caso en el que las vamos a necesitar es cuando no hay una fórmula para la función. No sé cuál es la ecuación de la curva que modela esta piscina, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar para calcular el área integración aproximada. ¿Okay? Entonces, serían los dos casos en donde vamos a utilizarla, siempre hablando de integrales definidas, ¿verdad? Integrales abiertas, pues a lo mejor utilizamos series o algún otro tipo de cosas. ¿Okay? Vamos a estudiar tres grandes reglas o tres grandes métodos de integración aproximada. Te los puse aquí y vamos a barrerlos un poquito. Una sería la regla del punto medio, otra sería la regla del trapecio y otra sería la regla de parábolas o regla de Simpson. ¿Okay? Tienen que ver con la forma en la que armas tus rectángulos, y déjame entrecomillar rectángulos, y ya veremos cada una a detalle. Empezando por la regla del punto medio. Habíamos trabajado rectángulos derechos, rectángulos izquierdos, pues ahora vamos a trabajar rectángulos medios. Si tú recuerdas, suponte que divido esta área desde A hasta B en rectángulos, pues subíamos rectángulos hasta donde tocaran con la función, y si cerrábamos a la derecha de cada rectángulo, siendo este el 1, el 2, el 3 y el 4, entonces hablábamos de rectángulos derechos, ¿no? A la derecha de cada rectángulo partía la tapadera, ¿te acuerdas? ¿Sí? Había otros rectángulos en donde, bueno, suponte que pasa por el origen, ¿verdad? También parto el 4, levanto y numero mis rectángulos desde A hasta B, y entonces ahí a la izquierda de cada rectángulo hago el cierre o las tapaderas, ¿verdad? Entonces tendríamos 1, 2, 3 y aquí estaría el otro, a la izquierda de cada rectángulo. Bueno, los medios no van a ser ni a la derecha ni a la izquierda. Si te fijas, aquí le sobra, le falta, se compensa por aquí, le falta, le sobra. No vamos a tomar ni derechos ni izquierdos. Para el punto medio lo que estarías haciendo es tomar rectángulos en donde a la mitad de cada rectángulo, este es el 1, el 2, el 3 y el 4, ahí levantarías una recta y donde topa con la curva, ahí entonces estarías poniendo tus tapaderas. ¿Te fijas? Entonces ya no es, hay rectángulos aplastados, por ejemplo, como este o como este, sino que aquí ya se toman los puntos medios y a partir de ahí se hacen las tapaderas, ¿verdad? Entonces vamos de este lado, te puse cualquier integral de cualquier función que sea definida, la puedes aproximar por rectángulos medios, sumando todas las funciones que se evalúan en x1 media, esta testa que se le pone aquí es x1 promedio, x2 promedio o media, x3, x4, etcétera, hasta que terminas en L. Donde x sub i, es decir, cualquier x de esas que tengas tú ahí, las vas a calcular como un promedio de la anterior más la siguiente dividida entre 2, como cualquier promedio, ¿no? Sumas las dos cantidades y lo divides entre 2. Entonces, esta es la formulita. En el ejemplo 1, en el video 1, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Nótese, siempre empieza en x sub 1 media, es decir, el primer término es la función evaluada en x sub 1 media. Si volteamos para acá, muchachos, esta sería x sub 1 media, y entonces tú evalúas la función para tener esta altura y calcular el área de este rectángulo, ¿no? Siempre empieza en x sub 1, obviamente termina en x sub n, y los
coeficientes siempre son 1. Si te fijas, 1, 1, 1 todo el tiempo, no vamos a multiplicar las funciones por ningún otro coeficiente que no sea 1, y el delta x, que se multiplica, va sencillo. ¿Ok? Esa es la fórmula. ¿Y por qué te pongo estas aclaraciones en azul? Porque vamos a la regla del trapecio. La regla del trapecio, fíjate su fórmula. El delta x va dividido entre 2, y ahorita te digo por qué. Empieza con la función evaluada en x sub 0, y los coeficientes no son 1 todo el tiempo. Te fijas, aquí tenemos un coeficiente que vale 2, sigue valiendo 2, 2, 2, excepto, aquí tengo un error, ¿sí? Aquí debe de también estar multiplicado por 2, y los extremos, esos sí son nada más multiplicados por 1. Entonces te puse, coeficientes son 1 el primero y 1 el último, y todos los demás van multiplicados por 2. Acuérdate, estamos viendo áreas de rectángulos, nada más que como esta, su naturaleza es ser un promedio de los rectángulos derechos y los rectángulos izquierdos, que esto lo veíamos en sumas de Riemann. Cuando tú sacas el promedio, tienes que agarrar la sumatoria de todos los derechos con los izquierdos y dividirla entre 2. Entonces, se repiten todos, excepto el primero y el último. Por eso estamos hablando de que van 2 veces, ¿sí? Obviamente, aquí tenemos delta x entre 2, porque es lo mismo, es un promedio, ¿no? Es un promedio de los rectángulos derechos y los rectángulos izquierdos, ¿ok? Entonces, este es el método de los trapecios. Aclaraciones. Empieza con la función evaluada en x sub 0, a diferencia del punto medio que empezaba en x sub 1. Los coeficientes no son 1 todo el tiempo, nada más son 1 los de los extremos, y todas las funciones del medio van multiplicadas por 2, y delta x va entre 2, porque es un promedio. Te estoy dando nada más las fórmulas. Evidentemente necesitamos estudiar de dónde viene esto, pero se haría muy largo el video, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo de manera más práctica. La regla de Simpson, perdón, déjame, antes de pasarme, ¿sí? Imagínate que la curva está así, tú tomas, no sé, 4 rectángulos también, levantas, pero ahora las tapaderas ya no son totalmente horizontales, ¿no? Las tapaderas, déjame agarrar un marcador diferente, son tapaderas rectas inclinadas, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es tomar los puntos y se van a formar trapecios. Decía un alumno mío, son triángulos pegados con, aquí estaría casi igual, triángulos pegados con rectángulos, exactamente. Por eso se le llama el del trapecio, porque estás tomando el promedio, ¿ok? De las parábolas, muchachos, esto está mucho más exacto, aunque depende también de la curva. Con el método de las parábolas, lo que haces es pensar en que en vez de tapar rectos o inclinados, vas a tapar con curvas parabólicas, que van a estar, las parábolas, sí, perdón, esta iría para arriba, y las parábolas estarían tapando los rectángulos, ¿no? Entonces se hacen tapaderas parabólicas, por eso se llama el de las parábolas, y se torna más exacto, ¿sí? La deducción es larga, porque llegamos a esa fórmula. Se toma una parábola que esté con centro en el eje Y y se hace la deducción. La puedes consultar en cualquier libro. Ahorita vamos a ver nada más la fórmula. Si tú quieres una integral aproximada, entonces el método de las parábolas te dice delta x va entre 3, empiezas con f de x sub 0, los coeficientes alternan entre 4 y 2, 4 y 2, 4 y 2, siendo 4 y 4 los extremos después de los unos, y tienes que tomar un número de rectángulos par. Este sí te obliga a que tomes un número de rectángulos par, mientras que los otros no. ¿Para qué? Para que empieces en 4 aquí y termines con 4 acá, ¿ok? Empiezas evaluando en x sub 0, los coeficientes te los estoy poniendo, siempre va así, la secuencia, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, terminas en 4 y luego 1, ¿ok? Y delta x va entre 3. Ahí están las fórmulas, te recomiendo que las tengas a la mano y vamos a ver el primer ejemplo.